yo venga que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque nos permite estar aquí, porque nos permite reunirnos como iglesia, Señor, porque nos permite tener el privilegio de escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de este tema, Papá, que seas tú hablando a través de la palabra, Papá, que seas tú transformándonos, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que seas tú atrayéndonos más a Cristo, Papá, para deleitarnos en ti, para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien. Ya por fin llegamos al final del libro de Juan. Ya estamos concluyendo. Si esta vendría siendo el último capítulo. Vendría siendo el último capítulo. Muy probablemente vayamos a regresar a algunos temas que quedaron pendientes, pero podemos decir ya contentamente que terminamos un libro más de la Biblia. Nos faltan nada más otros 60. No, porque ya llevamos como 3 o 4. Nos faltan como 60 nada más. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces llegamos al final del recuento histórico narrado por Juan. Y Juan es uno de los testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es un testigo físico, es un testigo, literalmente estuvo ahí, como si estás en un choque y tú eres la persona que chocó, tú eres el primer testigo. Si estás en el semáforo y vas a cruzar la calle y ves que alguien chocó, tú eres el testigo, tú viste cómo ocurrieron todas las cosas. Sí, y Juan es ese testigo, es el testigo que vio cómo ocurrieron todas las cosas. Sí, y él mismo dice, este es el testimonio de este discípulo, y ese testimonio es verdadero. Sí, un testimonio es un hecho histórico, es un hecho, no es una novela, no es una historia ficticia, es un hecho. Y entonces vemos que este capítulo 21 es la conclusión de este testimonio. Hasta el capítulo 20, todo el testimonio que Juan ha escrito se ha tratado de lo que Jesús hizo, ¿sí? De la vida de Jesús, de los discípulos de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y el capítulo 21 es generalmente conocido como el epílogo o el libro de notas adicionales. Porque si te das cuenta, ahorita en la lectura, comparándolo con el resto de Juan que hemos leído hasta ahora, parece tener un tono muy diferente, un tono muy distinto, un tono, hasta cierto punto voy a decirle, casual. ¿Sí? Y vamos como en esta curva, ¿no? Y entonces Jesús y los judíos y Pilato y el gobernador, y luego dijeron, hay que matarlo, hay que hacernos de él. Y luego la cruz, y luego Cristo, y murió, y luego la tumba, y luego resucitó, y llegas al clímax, ¿no? Y luego de repente ya estaban los discípulos pescando. Entonces, pareciera ser que tiene un tono distinto. Pero esto es interesante. Tal pareciera que es una parte crucial X de la historia, pero es algo importante. En gran parte esto se debe a que lo más importante que Juan quería dar a conocer, el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, que vivió, murió y resucitó y ascendió con el Padre, ya fue dado a conocer en el resto de su testimonio. Durante 20 capítulos aproximadamente, Juan se ocupó, ¿sí?, de darte a conocer esto. Y entonces ahora llegamos al capítulo 21 y lo que Juan quiere hacer es decirte, y mira, tan real es que ahora mira la vida de los hombres que fuimos testigos de esto. ¿Sí? Mira cómo estábamos viviendo. ¿Sí? Seguimos siendo reales, seguimos siendo hombres. Y Cristo sigue aquí entre nosotros en ese tiempo. Entonces este último capítulo se enfoca en el resultado de la obra de Cristo. Se enfoca en lo que vamos a llamar en atar cabos sueltos. Y deja un modelo de la nueva vida obtenida cuando pones tu fe en Cristo. Y me gustaría que habláramos sobre los resultados de la obra de Cristo, particularmente hablando sobre las consecuencias en las vidas de los discípulos que funcionan como un modelo para nosotros en el cambio que produce la nueva vida en Cristo, la recreación. Para esto, quiero enfocarme en algunos de los principios o en algunas de las características que podemos ver de la vida nueva en Cristo. Y todo está centrado en una sola idea, en una misma idea. En Cristo tenemos una nueva vida.
en Cristo tenemos una vida de piedad. ¿Sí? Y lo que tú y yo vamos a ver modelado aquí es características de la vida de piedad. ¿Sí? La nueva vida en Cristo. Cristo ya resucitó. Los discípulos ya creían en Él. Ya estaban siendo transformados. El nuevo pacto había sido inaugurado. La nueva era había comenzado. Sí, la era del Cristo resucitado había comenzado. ¿Qué implicaba esto para la vida de los discípulos? ¿Cuál era esta nueva vida que encontraban en Cristo? Y lo primero que me gustaría destacar es que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, el evento que es probablemente el evento más glorioso y más maravilloso y más escandaloso y todo lo que le quieras poner que acabe en oso, ¿sí? Después de esto, los discípulos tenían que pescar para comer. El versículo 1 al 6 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban los discípulos y dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Intentando pescar, no estaban pescando, no le salió pesca. Estaban intentando pescar. Y luego dice: cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Nota interesante. Es amanecer, no hay mucha luz. Se estima más o menos que la barca estaba a unos 100 metros aproximadamente. Y entonces, si tú ves desde la playa a un hombre allá a 100 metros, cuando está oscuro, ¿lo puedes reconocer? Difícilmente. ¿Y a qué nos apunta esto? A que Jesús era un hombre. ¿Sí? Como todos los demás, Jesús era un hombre de carne y hueso, que así como tú y yo caminamos y cuando es oscuro nadie nos ve, Jesús cuando es oscuro nadie lo podía ver, no lo podía identificar, porque era un hombre. ¿Sí? No era una entidad que flotaba y volaba y tenía rayitos y una aureola. Era un hombre. ¿Sí? Versículo 5, Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. La echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Otra vez, ¿qué estaban haciendo? Pescando. Después de este evento grandioso, después de esta situación milagrosa, lo que los discípulos estaban haciendo era pescando. Lo que solían hacer todos los días desde antes de ser llamados por Cristo. ¿Sí? Desde antes eran discípulos que eran pescadores, eran hombres pescadores. ¿Sí? Y entonces lo primero que quiero destacar es que después de todo lo sucedido, la vida seguía siendo una vida ordinaria. ¿Sí? Los discípulos vivían ordinariamente. Y esto nos lleva a que la vida de piedad es una vida ordinaria. ¿Sí? Es una vida ordinaria. Todo cambió con la muerte de Cristo, pero cuando vemos a los discípulos, pareciera ser que nada cambió. El mismo trabajo que hacían desde antes lo continuaban haciendo, la misma rutina que tenían desde antes la continuaban haciendo. Muchos hablan del cristianismo o de la religión en general como esta parte de la vida de las personas que es la parte espiritual, ¿sí? La parte mística, la parte mágica. ¿Sí? Así como que sí, claro, eres una persona normal, pero luego cuando vas el domingo a la iglesia te conviertes en una persona mágica, una persona religiosa, una persona mística. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos negando esta característica, que la vida de piedad, la vida cristiana, es una vida ordinaria. ¿Sí? Cuando voy a la tienda, estoy siendo cristiano. ¿Sí? Cuando voy a comprar el Soriana buscando las ofertas, estoy siendo cristiano. ¿Sí? Cuando estoy desvelándome a las 3 de la mañana, también estoy siendo cristiano. Cuando vengo a la iglesia estoy siendo cristiano. Pero entonces si voy a Soriana y no estoy siendo cristiano cuando venga a la iglesia, ¿por qué sí lo estaría haciendo? La vida cristiana, la vida de piedad es una vida ordinaria, donde tú y yo tenemos que responsabilizarnos de aquello que somos responsables. Si tengo trabajo, debo de trabajar. Si tengo familia, la debo mantener. Si tengo estudios, debo ser diligente en mis estudios. ¿Sí? Si tengo amigos, debo cuidar a mis amigos. Es una vida ordinaria. No significa que una vez que conoces a Cristo vas a levitar y vas a flotar y te vas a ir en una aureola y vas a tener
una túnica blanca que te cubre todos los días de tu vida y vas a andar caminando por ahí. Y así como Jesús, ¿no? Atravesaba paredes, yo también. No, la vida cristiana es una vida ordinaria. Sigue siendo un hombre, seguimos siendo hombres, seguimos siendo humanos. Para el cristiano no hay una distinción entre lo secular y lo cristiano. No existe esta distinción. El secularismo es básicamente esta idea de que hay cosas que son de la religión y hay cosas que no pertenecen a la religión. Pero para el cristiano, para la vida de piedad, no existe tal distinción. En 1 Corintios 10:31 leemos que dice: ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es más ordinario en la vida de cualquier hombre que comer o beber? ¿Qué es más ordinario que eso? Tengo hambre, como. Tengo sed, bebo. Tengo antojo, como. Me pusieron un cafecito enfrente, bebo. Sí. Coquita con hielos cuando hace calor, bebo. Sí. Aunque a lo mejor no deberías, pero bebo. Sí. Y al final de cuentas es algo ordinario. La vida de piedad es una vida ordinaria y esto es algo que no debemos de olvidar. No es una vida mística, sobrenatural, extraordinaria, donde vamos a tener poderes mágicos y esto y aquello. No, es una vida ordinaria donde mi principio fundamental es que vivo para Dios. No soy llamado a dejar de hacer cosas de las que soy responsable de hacer. Soy llamado a seguir a Jesús en esas responsabilidades, situaciones y relaciones con las que trato día tras día. Entonces, sea que esté predicando, sea que esté orando, sea que esté en la iglesia, sea que esté en una oficina, sea que esté de vacaciones con mi familia, o sea que esté paseando a mi perro. Para el cristiano no hay una distinción entre lo secular y la vida de piedad. La vida de piedad es una vida ordinaria. John Murray decía: la piedad es conciencia de Dios, de nuestra relación con Él y su relación con nosotros, de nuestra responsabilidad hacia Él y nuestra dependencia de Él. Sí. La piedad es conciencia de Dios. Yo sé quién es Dios y yo sé qué responsabilidad tengo hacia Dios. Yo sé quién es Dios y yo sé que Dios me ha llamado su hijo y entonces yo vivo como su hijo. Yo no dejo de ser hijo de Chuchú cuando me voy a la escuela, ni dejo de ser hijo de Chuchú cuando Chuchú se va a trabajar a otro lado. Sigo siendo su hijo. Pero ¿por qué queremos separar cuando estamos en la iglesia y cuando estamos con la persona que nos cae mal? No, es que en la iglesia sí soy hijo de Dios, pero nomás que me tope esa persona que me cae mal. No, hombre, quítamelo, hijo de Dios, y vámonos, trancazos. Sí. Y entonces la pregunta para ti y para mí es, deberíamos considerar lo siguiente: ¿qué áreas de la vida, de nuestra vida personal, solemos catalogar como cristiano y como secular? ¿Qué áreas suelo separar erradamente? Sí. Los cristianos deberíamos ser igual de conscientes de nuestra relación con Dios en nuestras actividades triviales como en nuestras actividades religiosas. Así como cuando toman la Santa Cena y es un momento solemne, deberías ser igual de consciente de Dios cuando estás lavando trastes. Sí. Una actividad trivial. No hay separación entre una y otra. Entonces, otra vez, cito a John Murray. John Murray decía: como es nuestra religión, es nuestra ética. Como es nuestra religión, es nuestra ética. Lo primero que queremos destacar de la vida de piedad es que la vida de piedad es una vida ordinaria. Es una vida ordinaria. Vas a seguir viviendo como lo has hecho todo el tiempo que has estado vivo aquí, a cierto grado. Lo siguiente que hemos de destacar es que en Cristo hay cambios profundos. En Cristo hay cambios profundos. Del versículo 15 al 17 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús.
Lo siguiente que hemos de destacar es que en Cristo hay cambios profundos. En lo externo, las tareas y responsabilidades diarias siguen siendo las mismas. Tal vez haya cambios en la forma en la que hacemos las cosas. Tal vez haya cosas que corregir o que debemos dejar de hacer. Pero rutinariamente debo de levantarme, lavarme los dientes, espero. Sí, ir al baño, lavarme la cara, peinarme, vestirme, quitarme la pijama, ponerme mi ropa para trabajar. Ordinario. Pero en lo profundo hay cambios grandes, hay cambios extraordinarios. ¿Sí? No es una contradicción. La vida del cristiano es ordinaria en sus deberes hacia Dios y sus prójimos. Pero el principal cambio es encontrado en el corazón de la persona. ¿Sí? De ahí, su forma de vivir ordinaria pasa a ser una vida ordinariamente piadosa. Entonces, ¿cuál es el cambio profundo? Un amor profundo. El cambio profundo que hay en nosotros es un amor profundo. Y entonces quiero que veamos esta escena de Pedro y Jesús, ¿no? Esta escena de Pedro y Jesús en esta porción hace un paralelismo a una escena muy similar que ya hemos visto en el libro de Juan. Entonces no sé si te acuerdas, a ver si te das una idea. Imagina una fogata al centro. 3 preguntas a Pedro respecto a su relación con Jesús y 3 respuestas iguales. Está clarísimo, ¿no? La única otra mención de una fogata o algo similar en Juan es cuando Pedro rechaza a Jesús 3 veces. Y entonces venimos aquí y vemos que, otra vez, era una pregunta a Pedro. Tú eres discípulo de este, tú eres discípulo de este, tú eres discípulo de este, ¿verdad? Y ahora venimos acá y ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Vemos que hay un paralelismo. Hay una escena que está pintando. ¿Y qué estamos viendo aquí? Restauración. Sí, estamos viendo restauración. Para Pedro, esta situación probablemente le puso los pelos de punta. Todas las luces rojas en su tablero de advertencias se encendieron. Entonces imagínate, llegas, eres Pedro, ¿no? Y te acuerdas de esto y así como que me la bañé. No, estuvo bien mal eso que hice. Y luego te habla Jesús, Pedro, ven. No, pues deja voy. Fogata. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro estaba completamente paniqueado, sí, nervioso, paniqueado, sudando frío, ¿sí? Y entonces puedes ver que esto llega a lo profundo de Pedro, porque la tercera vez que Jesús lo pregunta, Pedro se entristece. No es algo superficial, no es algo meramente ahí, era algo que a Pedro claramente le estaba carcomiendo desde dentro. ¿Sí? Y entonces Pedro seguramente pensó algo como, realmente piensa que no lo amo. Y tiene sentido. Después de lo que hice, tiene sentido que piense que no lo amo. ¿Sí? A pesar de esto, Pedro, con tristeza en su corazón, responde lo más asertivamente posible. Señor, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. ¿Sí? Tú sabes que te quiero. Y entonces, ¿qué responde Jesús ante esto? Ámame. Ámame. No pide excusas, no pide razones, no pide compensaciones, no pide pídeme perdón de rodillas. ¿Sí? Pídeme perdón de rodillas y voy a considerar a ver si te perdono o no. ¿Sí? Lo único que le dice es, ámame. ¿Sí? ¿Me quieres? Sí, ámame. Y es en esto que vemos evidente que una vida piadosa, una nueva vida en Cristo, es caracterizada por un amor profundo. Una simple afirmación verbal o 2 o 3 no son suficientes. Lo superficial no es suficiente. El amor por Cristo no puede ser un amor superficial. La restauración de Pedro, esta confrontación de su pasado y al encaminarlo en el presente, nos apunta a la idea del perdón de pecados y de la misericordia de Dios. Cuando venimos a Él, nuestro pasado no desaparece mágicamente. Por más que nos gustaría, nuestro pasado no desaparece mágicamente. Los errores que hemos cometido siguen siendo errores que hemos cometido. Pero en lugar de ser nada más una mancha en nuestra historia, una mancha que nos avergüenza mucho y que quisiéramos tapar y ocultar, lo que podemos ver es un letrero gigante que apunta a lo grande que es Dios en su gracia y misericordia hacia nosotros. El rechazo de Pedro ya no era nada más la vez que Pedro se equivocó. El rechazo de Pedro es, mira, cómo Dios lo perdonó y lo restauró a pesar de que lo rechazó 3 veces. Ya no se trata de mí, se trata de Él.
Un comentarista decía, pero ¿y si lo que más necesitamos es la fuerza aprendida de la gracia para ver más de Jesús que de estas cosas, de estos errores? Como alguien que aprende a apreciar la luna más que ver las sombras que acechan bajo su resplandor. ¿Y si Jesús se revela de esta manera? Cuando está oscuro y tú ves la luna o está la luz de la luna, puedes ver las sombras y puedes ver la oscuridad y puedes ver como no se ve casi nada, pero ves la figura y ves las sombras, ¿no? Y te asusta y ya uy. Pero cuando volteas a ver la luna, las sombras son insignificantes. Y ves la luna grandota, redondota, como una pelotota, ¿sí? Que el hombre del callejón. La ves ahí. Las sombras son insignificantes. Las sombras solamente están diciendo, mira, hay una luna que está alumbrando. ¿Sí? Entonces, en respuesta a esto, ¿no sería natural que nuestro amor por Cristo llegue hasta lo más profundo de nosotros? Que llegue hasta los afectos de cada uno, que nos sacuda fuertemente al ver lo que éramos y lo que Él ha hecho por nosotros. El gran costo que pagó por nosotros, aún siendo completamente inmerecedores. En 2 Corintios 5, versículos 17 y 18, leemos que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Todo esto procede de Dios. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Tienen un nuevo significado, tienen un nuevo valor a la luz de Cristo. Y entonces es sorprendente que ver que este mismo Pedro, el que rechazó a Jesús 3 veces, cuando había dicho que no, tú vayas y mueras, yo te sigo. Sí. Tiempo después, él mismo escribe a las iglesias diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces Pedro está escribiendo esto y cuando tú lees esto, tú dices que el Pedro que yo veía aquí en el testimonio de Juan es exactamente lo opuesto a esto que está escribiendo. Es literalmente lo opuesto. No tenía nada de humilde, de hecho era una persona arrogante e impulsiva. Si no tenía nada de sobrio, se dejaba llevar por sus emociones y por lo que él consideraba bueno o malo. Sí, y no era firme en sus creencias. En cuanto vino la oposición, él dijo, no soy discípulo. No era ni humilde ni sobrio. Pero luego lo ves tiempo después de que es restaurado y ves que dice, humíllense y sean sobrios. ¿Sí? Esta sabiduría de Pedro no fue obtenida mágicamente. Pedro escribía por experiencia, siendo consciente de que él mismo no era esto. Y entonces, a la luz de esto, tú y yo deberemos reconocer lo que éramos antes o lo que somos ahora. Debemos reconocer que en nuestro estado natural, lo único que todos compartimos es la misma miseria común. El mismo sufrimiento y padecimiento de vivir en un mundo corrompido por el pecado. El de estar nosotros mismos corrompidos por el pecado. Piensa en tus relaciones actuales y tus relaciones pasadas. Piensa en las situaciones difíciles que has vivido o que estás viviendo. ¿No es evidente que siempre hay algo mal? Siempre hay algo mal. Siempre hay algo complicado. No existe una persona que pueda decir, es que esa persona no es nada complicado. Seguramente no la conoces bien si dices eso. Y no es evidente sobre todo que tú mismo eres partícipe de ese mal. Tú mismo eres la persona que se enoja y explota y grita. Tú mismo eres la persona que le saca la lengua a la otra. Tú mismo eres el que causa los problemas, el conflictivo, el que no hace lo que debe. Tú mismo eres partícipe de ese mal. La muerte de Cristo en la cruz inaugura el nuevo pacto, la nueva vida en Él. Este es el nuevo pacto, donde Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Dios se da a nosotros y nosotros nos damos a Él. Si lo que necesitamos es una razón para amarle, le amamos a Él porque Él nos amó primero. En los cánones de Dort, él decía, el cristiano, en su conciencia y seguridad de esta elección, los hijos de Dios encuentran cada día mayor causa para humillarse ante Dios, para adorar la profundidad insondable de sus misericordias, limpiarse a sí mismos y para dar un amor ferviente a quien primero los amó tanto. Cada día encuentran una razón para esto. Todos los días, porque ¿qué crees? Todos los días fallamos.
pero también todos los días Dios muestra su misericordia y gracia para con nosotros. Lo siguiente a destacar de la nueva vida en Cristo está muy relacionado a esto último. La restauración de Pedro no exigía ningún tipo de compensación, y en su lugar Jesús solamente dice: si me amas, entonces ámame. Ahora, el Cristo resucitado ya no está físicamente aquí. Cristo permaneció durante 40 días en tierra después de su resurrección, y después de eso ascendió a la diestra del Padre. Nosotros no tenemos, por ahora, el lujo de conocer, ver y tocar a Cristo como lo hicieron los discípulos. Pero la instrucción sigue siendo la misma. ¿Me amas? Entonces ámame. ¿Cómo puedo amar a Cristo? Cada vez que Pedro respondía: sí, Señor, yo te amo, Jesús respondía apuntando a sus ovejas. Y entonces esta es nuestra siguiente característica de una vida piadosa. Un cristiano ama a las ovejas de Jesús porque ama a Jesús. Un cristiano ama a las ovejas de Jesús porque ama a Jesús. Para Jesús, amar a sus ovejas es amarlo a Él. Amarlo a Él es amar a sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? En Juan 10, 26 y 27 leemos que dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y en Juan 13, 35 leemos que dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces encontramos 3 características que distinguen a las ovejas, que identifican a las ovejas. Lo primero es que las ovejas son los que creen en Cristo. Otros cristianos, los que creen en Cristo. Segundo es que las ovejas son los que siguen a Cristo. ¿Sí? La persona que sigue a Cristo es porque cree en Cristo. Y tercero, la persona que cree en Cristo y sigue a Cristo es una persona que ama a las otras ovejas. Una oveja ama a las otras ovejas. ¿Sí? Estas 3 características son características cruciales. Tú no puedes decir: creo en Cristo y no seguir a Cristo y no amar a las ovejas. Tú no puedes decir: yo amo a las ovejas y no creer en Cristo. Tú no puedes decir: yo sigo a Cristo sin creer en Cristo y sin amar a las ovejas. Si no están las 3, no eres una oveja. ¿Sí? Si no están las 3, la persona no es una oveja. ¿Sí? Y entonces, tanto para aquellos en un puesto de liderazgo, ya sean pastores o ya sean padres, como para los miembros del cuerpo de Cristo, esta misma verdad es aplicable. ¿Cómo estoy amando a Cristo? ¿Cómo estoy amando a su iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo con las ovejas de Cristo? Estoy amando a Cristo. Empezando por ahí, estoy amando a Cristo. Lo siguiente que caracteriza una vida piadosa es la vida y la muerte de la persona. Versículos 18 al 23 dice: en verdad te digo que cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces lo siguiente que caracteriza es la vida y la muerte de la persona. Y de esto podemos destacar 2 partes en particular. Lo primero es la muerte, tomando la muerte de Pedro como ejemplo. Lo primero es que el que sigue a Cristo lo sigue hasta el punto de la muerte. Seguir a Cristo es una decisión de toda la vida hasta el final de tu vida. No hay pausas, no hay breaks, no hay pidos, no hay vais. Aquí es el punto donde deberíamos ser como Tomás y decir: vamos nosotros también para morir con él. Seguir a Jesús no nos hace inmunes a la muerte, ni al pecado, ni a la maldad del mundo. Pedro mismo iba a ser testigo de esto cuando fuera llevado a un lugar donde no quería. Aun con esto, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Sígueme. El costo de seguir a Cristo es grande.
Y ninguno de nosotros somos capaces de lograr esto si no tenemos algo más valioso a lo que aferrarnos que nuestras vidas y bienestar. Si lo que más valúo es mi vida y mi bienestar, yo no puedo seguir a Cristo hasta la muerte. ¿Sí? Porque en el momento cuando se trate de perder mi vida, voy a preferir mi vida. ¿Sí? Es más valiosa mi vida que seguir a Cristo. Necesito algo más valioso que mi vida, a lo que aferrar, para estar dispuesto a entregar mi vida por Cristo. ¿Sí? Solo cuando mi amor por Jesús es más grande que mi amor o miedo por cualquier otra cosa, sea mi vida, mi muerte, sea perder o ganar, sea lograr o no lograr, solo entonces puedo seguir a Cristo hasta la muerte. Juan escribe, en segundo lugar, Juan escribe una nota interesante diciendo que un cierto rumor decía que el discípulo amado, o sea, Juan mismo, no iba a morir. Había una cierta idea errada respecto a la vida y la muerte, pero en esto podemos ver que tanto muerte como vida son ambas entregadas y utilizadas para la misión de seguir a Cristo. La muerte es el final. La vida es todo lo que ocurre antes del final. Yo puedo entregar mi muerte a Cristo muy fácilmente, porque de todas formas voy a morir. ¿Sí? Pero entregar mi vida, entregar todo lo que ocurre desde aquí hasta el punto de la muerte, no es tan fácil. ¿Sí? No es tan sencillo. No es tan simple. ¿Sí? La oposición es encontrada a diestra y a siniestra. El costo para nosotros es muy alto. El mundo va en una dirección errada. Y el que cree, el que vive una vida piadosa, inevitablemente va a ir en dirección contraria al mundo. Inevitablemente va a ir en contracorriente. Literalmente es como convertirte en el loquito que va a una autopista en sentido contrario. Y dices, no, es que hay muchos que vienen en sentido contrario. Es ser esa persona. Es convertirnos en los que nunca quieren hacer nada divertido, los que caen mal por sentar correctos, los que no pueden crecer económicamente porque juegan honestamente en un juego injusto, ¿sí? Los que su religión los limita. ¿Sí? Vivir para Cristo significa que todas las áreas de la vida son entregadas en dependencia y confianza en Cristo. ¿Sí? Que todas las áreas, mi misión es la misma, amarle y testificar de su obra en mí. Y esto no significa que debería buscar una muerte extravagante para glorificar a Dios. Significa que tanto mi vida como mi muerte están en manos de Dios. Y yo reconozco y acepto esto como la base de mi esperanza. En Romanos 14:8 leemos que dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivas o mueras, del Señor somos. ¿Sí? Nuestro último punto a destacar, ya para ir terminando, es que la vida piadosa es una vida de seguir solamente a Jesús. La vida piadosa es una vida de seguir solamente a Jesús. El versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y luego Pedro le dice, ¿y este qué? O sea, ya me dijiste que yo voy a morir. ¿Y este qué? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. No te enfoques en él, no prestes atención en él, presta atención a mí. Tú sígueme a mí. Entonces otra vez, la vida piadosa es una vida de seguir solamente a Jesús. En esta reacción de Pedro encontramos una inclinación natural que todos nosotros tenemos y que te aseguro que tú lo has hecho 1,000,000 de veces. En el momento que Pedro se le dice te vas a morir así, Pedro lo que hace es comparar. Yo así, ¿y él? Y entonces como un niño chiquito, ¿no? No te subas ahí. Pero es que fulanito está subiendo. Sí. Pero yo no te estoy diciendo que hagas lo que fulanito. Yo no te estoy diciendo que seas fulanito. Yo te estoy diciendo no te subas ahí. Sí. Pero es casi instintivo en nosotros compararnos. Sí. Y los niños lo hacen y tú y yo lo hacemos también. Sí. Los niños lo hacen y es evidente, ¿no? Porque digo, pero es que fulanito. Sí. Pero nosotros lo hacemos como, ay, yo quisiera ser ella. Ay, qué chido trabajo.
qué padres tenis. Me los voy a comprar. Sí. Yo necesito esa computadora nueva. Qué chida camioneta. Ya hace falta cambio. La mía ya le suenan los frenos. Sí. Constantemente nos estamos comparando. Sí, constantemente nos estamos comparando y vivimos en la era del consumismo. Sí, de los adultos, no sé quién usa TikTok. Espero que nadie. Pero en TikTok básicamente son videos de 10 segundos y dependiendo de lo que veas o así, si tú le das, constantemente vas a ver que la nueva moda son los pantalones así como holgaditos. Sí, entonces necesito unos pantalones holgaditos para estar a la moda. Sí. Y le das así, que la nueva moda es ya no usar pantalones cargo. Sí, ya voy a tirar todos los pantalones cargo porque se ven feos. Sí, y que la nueva moda es usar unos zapatos pero así grandotes con una suela grandota para medir un chorro. Sí, voy a comprarme uno de esos. Vivimos en esa era y constantemente nos estamos comparando. Y tú y yo como cristianos no somos excusables en esto. Porque tú y yo como cristianos nos comparamos con otros cristianos. ¿Sí? Nos comparamos con otras personas que comparten la misma fe que nosotros, pero que a lo mejor el curso de su vida ha tomado una dirección que los ha llevado a estar en un lugar prominente, en un lugar de gran influencia, en un lugar de gran importancia. ¿Sí? Entonces, como predicador, a lo mejor tú piensas, o yo pienso, ¿no? Tengo que ser como el Spurgeon de la nueva generación. ¿Sí? Nunca vas a ser el Spurgeon de la nueva generación. No sabes hablar sin trabarte. ¿Cómo va a ser el Spurgeon de la nueva generación? ¿Sí? O piensas, tengo que ser el nuevo pastor de la iglesia de Westminster. ¿Sí? Westminster, México. No va a pasar. O a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? No se trata de comparar. No se trata de ser eso. Jesús nunca le dijo a Pedro, y tú tienes que ser así. Y Jesús nunca te dice a ti o a mí, tú tienes que ser el próximo Pablo. Jesús simplemente dice, sígueme. Si tienes un trabajo donde te va muy bien, qué padre, sígueme. Si no tienes trabajo, qué mal, busca uno y sígueme. ¿Sí? Ahí mientras estás buscando trabajo, sígueme. Si tienes familia, sígueme. Si tienes un matrimonio muy bueno y excelente y es un matrimonio que glorifica a Dios, y es un matrimonio que es el mejor matrimonio, así que es un pedacito de cielo, como dice mi mamá, ¿sí? Sígueme. Si tienes un matrimonio que es difícil, es duro y es lucha y pleito tras pleito y te asustan cuando llegas a la casa, sígueme. No te está pidiendo que seas como alguien más, te está pidiendo que lo sigas. Y si seguirlo implica que tienes cosas que corregir, que tienes cosas que dejar de hacer, que tienes cosas que empezar a hacer, sígueme. Esa es la clave. Piper decía, Jesús no me juzgará según mi superioridad o inferioridad sobre nadie. Ningún predicador, ninguna iglesia, ningún ministerio. Estos no son el estándar. Jesús tiene una obra para mí y una diferente para ti. Jesús tiene una obra para mí y una diferente para ti. ¿Sí? Porque tú no eres yo y yo no soy tú. ¿Sí? Yo no soy Pedro, tú no eres Juan. Ninguno de aquí es Pablo. Cada uno somos lo que Dios nos hizo. Y lo que Dios nos hizo, así como nos hizo, lo mismo pide para todos. Sígueme. ¿Sí? Sígueme. El libro de Juan cierra con los resultados de la obra de Cristo en sus discípulos y nos muestra que hay una diferencia entre el antes y el después. El Cristo resucitado causa una distinción en la vida de las personas. Su obra en la cruz, su amor por nosotros, sus promesas hacia nosotros. Todo esto exige de nosotros una respuesta. La única respuesta que podemos dar es, sí, te voy a seguir. ¿Sí? Y respondí, sígueme, lo voy a seguir. La vida piadosa es la vida de que quienes creen en Cristo viven día tras día buscando agradar, glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar. Sus perspectivas cambian, sus afectos cambian, sus ideales cambian, ellos mismos cambian. Aún haciendo la misma rutina diaria, aún haciendo los mismos 15 minutos de tu casa al trabajo, el propósito con el que cada singular cosa es hecha es diferente. Nuestro amor es realineado y pone su mira en Cristo, aquel que nos amó primero.
Le amamos sirviendo a aquellos que nos rodean, sirviendo a sus ovejas. Nuestra vida y muerte es entregada para y en dependencia de Cristo. Y todo esto con la certeza de que un día vamos a estar con Él, quien es más grande que el mundo entero. Y Juan mismo lo dice. Y muchas otras cosas hizo Jesús. Pero si las describo todas, no caben en el mundo. No caben. Porque Cristo es más grande que el mundo entero. Y una cosa más grande que el mundo entero significa que es una cosa más valiosa que el mundo entero. Entonces Juan nos ha dado testimonio de estas cosas. Y la pregunta es, ¿creo en este testimonio verdadero? ¿Creo que Cristo resucitó? ¿Mi vida cuenta de mi fe? Porque si lo creo, entonces la invitación está ahí. Cristo está ahí. Y Cristo vino a salvar a los hombres. Y sorpresa, sorpresa, tú eres un hombre y necesitas salvación. Tú y yo somos hombres que necesitamos salvación. Y la invitación es la misma. Sígueme. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres un Dios misericordioso y bondadoso, Señor, que perdona nuestro pecado, Papá, y que a pesar de nuestra maldad ha entregado lo más valioso para Él, Señor, para salvar a hombres pecadores, Papá. Porque eres un Dios que nos restaura, un Dios que nos encamina a glorificarte, Señor, porque eres un Dios que obra en cada área de nuestras vidas, Papá. Te pedimos que podamos ser conscientes de que tú estás en todas partes, en todo momento y en todo lugar, Señor. Que seas tú el centro de nuestras vidas, Papá, para que hagamos lo que hagamos, Señor. Lo hagamos con la intención de glorificarte a ti, con la intención de disfrutarte y deleitarnos en ti, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, Papá, que seas tú atrayéndonos a Cristo, que seas tú permitiéndonos ver lo grande y maravilloso que eres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Abro espacio para preguntas.